Saludos a los hermanos que nos escuchan. Gracias por todos sus correos y todas sus bendiciones. Y a petición de hermanos de Colombia, el tema de hoy es el rescate divino, cuando el alma ya no quiere continuar. Si has llegado a este podcast, no es por casualidad. Hay momentos en la vida que quizás tú estés atravesando, donde el cansancio ya no se quita durmiendo. Es un cansancio que habita en los huesos, un agotamiento que viene de vivir una vida dividida, la vida que muestras en el mundo y la vida que escondes en la soledad de tu cuarto. La palabra de Dios dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjate en la precisión del maestro. Él no llama a los perfectos, a los que tienen todo resuelto. Él llama a las personas que están fatigadas, llenas de trabajo y que con mucho esfuerzo luchan día con día para salir adelante. A los que han cargado por muchos años mochilas invisibles. Hoy vamos a desnudar el alma. Vamos a hablar de ese dolor que se esconde detrás de una sonrisa, de una herida, que aunque el tiempo pase, no puede sanar y las fuerzas no te dan. No es una cuestión de doctrina, son cosas que por años has cargado tú solo. Y es en ese punto donde no le encuentras sentido a tu vida. Y puedes estar rodeado de 1000 gentes, pero te sientes vacío y solo. Esta es una señal de ese rescate divino que necesitas del Señor. Cuando el alma ya no quiere continuar. Y es que muchos hermanos nacieron en un campo de batalla, sin darse cuenta, disfrazados de hogares. En la niñez hay heridas que nacen en un lugar donde deberías de ser protegido y creciste escuchando que no era suficiente. Creciste entre gritos, desprecios, golpes, maltratos o en ese silencio frío que duele más que un golpe. Y un ejemplo bíblico es Mefiboset. En 2 de Samuel 9, Mefiboset era el hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. Cuando era niño, debido a una caída, quedó lisiado de ambos pies. Vivió oculto en Lodebar, un lugar de desolación, sintiéndose un perro muerto, dice la palabra, como él mismo le dijo al rey David. La pregunta es, ¿cuántos hermanos se sienten así hoy? Sienten que sus traumas del pasado, todo su dolor, los dejó lisiados psicológicamente y que tu única opción es esconderte en ese pueblo, en tu propio olevar, en ese lugar de desolación. La sociedad te dice que tu pasado te define, pero en nuestro Señor Jesucristo no es así. Pero escucha lo que hizo David. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. David lo buscó no por lo que Mefiboset podía ofrecer, sino por causa de un pacto. El pacto de la sangre de Cristo hoy te está buscando a ti. No importa si tus pies están rotos o si tu mente está llena de recuerdos que te atormentan. El rey te está llamando a esa mesa. Tu arrepentimiento hoy es soltar la idea de que ese pasado que te persigue siempre va a estar. Debemos de aceptar primeramente que en Cristo tú eres un hijo de un rey. Y debemos de entender que existen varios engaños en nuestra identidad basados en una herida, que son los traumas. El trauma tiene una forma perversa de engañar al cerebro. Cuando vives años bajo abusos o rechazos, tu cerebro crea una armadura. Empiezas a creer que el mundo es un lugar donde solo existen dos opciones. O abusas tú o abusas de ti. Y empiezas a interpretar cada oportunidad como una amenaza. Conozco a hombres que fueron abandonados por sus padres. Hoy son incapaces de amar a sus hijos o a su esposa. Tienen miedo de acercarse porque el miedo al rechazo es más fuerte que el deseo de ser amado. Y esto lo vemos cuando un hombre no puede dejar algún vicio por esa tristeza, por ese dolor que lleva cargando en sus hombros. Pero ¿quién te dio permiso para definir quién eres basándote en la maldad del otro? La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. ¿Crees en el Evangelio? ¿Crees en esta palabra? Las cosas viejas pasaron. Porque si lo crees, ¿por qué las sigues cargando entonces? Arrepentirse es cambiar de mente,
Es decir, Señor, admito que me hicieron daño, que me hirieron, pero ya no voy a permitir que esa herida dicte mis decisiones, mis emociones, mis sentimientos y mi sufrimiento. Ya no soy el niño abandonado, ya no soy la víctima del abuso, soy un redimido por la sangre de Cristo, y esto es lo que a mí me libera. Y es que si no eres libre, si no renuncias, te sientes bajo ese agotamiento. Quizás digas, yo he servido a Dios y he sido fiel, pero ¿por qué te sientes tan desanimado? ¿Por qué la palabra del Señor sientes que no llega a tu corazón como antes lo hacía? Déjame recordarte a un hombre de fuego, Elías. En Primera de Reyes 19 dice que Elías acababa de vencer a los profetas de Baal, pero después de la cumbre llega al valle, Jezabel lo amenaza y él, en lugar de confiar, entra en pánico, huye al desierto. Elías, el hombre que hizo caer fuego de Dios, le pide a Dios, basta ya, oh Señor, quítame la vida. Elías tenía un choque emocional, estaba agotado. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le dio un sermón sobre fe? ¿Lo mandó a descansar, a ayunar? No, lo mandó a dormir. Le dio comida caliente y le permitió descansar. A veces nuestro pecado es la soberbia de creer que somos indispensables o la soberbia de no querer admitir que estamos rotos por dentro. Si te sientes como Elías, hoy Dios te dice, descansa en mi gracia, no trates de resolver todo hoy. La restauración es un proceso y aceptar que eres humano es natural. Admite tu cansancio, permite que el Espíritu Santo te ministre. La verdadera fortaleza en Cristo no es aguantar hasta explotar, es aprender a descansar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, cuando las fuerzas humanas se terminan. A menudo la gente se acerca a buscar al altar un toque mágico. Quieren que el dolor de 20 años, ¡pum!, desaparezca en 20 segundos. Pero Dios no es mago, es un alfarero. La parábola del barro en Jeremías 18 nos dice que el barro, para ser útil, debe ser puesto en la rueda, ser humedecido, ser presionado por las manos del alfarero. A veces ese proceso de presionar duele cuando Dios empieza a sacar de tu vida la amargura, el orgullo, el dolor, el sentimiento y esa herida que te está quemando por dentro. A veces sientes que te está rompiendo, pero no te está rompiendo, te está moldeando. El arrepentimiento es dejar que el alfarero quite la impureza de tu pasado. Si sigues protegiendo tu orgullo, tus secretos, tus pecados ocultos, el alfarero no puede trabajar. Tienes que decirle, Señor, aquí está mi historia. Aquí, Señor, en este momento, en ese instante, cuando yo tenía tal cual año, viví este trauma, este dolor, y sacarlo, por muy doloroso o traumático que sea. Créeme, Dios conoce todos tus pecados, pero lo que tú necesitas es revivirlo, enfrentarlo, ese pecado, y vaciar ese dolor delante de Dios, porque si no, el enemigo, que es el padre de la mentira, te está carcomiendo por dentro. ¿Y cómo lo hace? A través de la culpa, a través de imágenes que vuelves a revivir, en esos recuerdos que tú ya quieres borrar. El enemigo sabe cómo atacar, lleva siglos haciéndolo, haciendo que grandes siervos de Dios caigan. No permitas ser esclavo de tu pasado. Y no le des esa autoridad a ese mentiroso, que su meta es hacerte sentir mal cuando él quiere, para que estés en tristeza, en depresión, haciendo que cargues un peso que no debes de llevar. No dejes que el enemigo te haga sentir culpable o triste, por muy feo que haya sido tu pasado. Por muy traumático o doloroso que haya sido, es importante enfrentarlo, despojarte de eso y renunciar. Hace años conocí a un pastor. El Espíritu Santo me dijo que estaba mal. Traté de hablar con él para ministrarlo, lo cual él lo rechazó. Este pastor era muy usado, predicaba, viajaba, iba a muchos países y decidió quitarse la vida. Vivía grandes depresiones en silencio, que nadie sabía.
¿Cuál es el problema con esta clase de pastores? Simplemente se creen absolutos y no quieren ser ministrados. Se llenan de ego. No permitas que el ego te cambie, porque tomarás decisiones que no son de Dios, que están alejadas de Dios. Por mucho que vayas a la iglesia, por mucho que te congregues, debes de sacarlo, no esconderlo. Tienes que ser transparente al Señor, tienes que decirle, Señor, aquí está mi historia, aquí está mi trauma, aquí está mi fracaso, haz de mí un vaso nuevo. Y señalarle a Dios dónde fue donde más dolor sentiste en tu vida. Abrirle tu corazón. Dios no te juzga. Dios no consulta tu pasado, criticándote o juzgándote como el mundo lo haría. Escucha esto con atención, porque es la verdad que cambia tu vida hoy. Tu historia no tiene el poder de decidir tu destino. Recordemos a Pedro, que negó a Jesús 3 veces. Vio cómo la vida del maestro se apagaba en la cruz y se sintió el hombre más miserable de la tierra. ¿Crees que Pedro se sentía digno? No, pero Jesús lo buscó después de la resurrección. En Juan 21 leemos todo esto. Jesús no le preguntó por sus fallos, le preguntó por su amor y le dijo, ¿me amas? Jesús te hace la misma pregunta hoy. ¿Amas al Señor más que tu dolor? ¿Amas al Señor más que tu pasado, tus heridas y tu maltrato y tus lamentos? Si la respuesta es sí, entonces prepárate, porque tu futuro no será una repetición de tu pasado. Debemos de entender que amar al Señor sobre todas las cosas nos da esa victoria. Esto es la médula del Evangelio. Tu dolor no es el final de tu libro. Muchos de ustedes han vivido creyendo que el último capítulo de su vida fue escrito por aquel que los abandonó, por aquel que los abusó o por aquel error que los marcó para siempre. Están profundamente equivocados. Ustedes le han dado esa pluma, ese poder a la persona equivocada. La Biblia declara en Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago cosas nuevas. Él no dice que hará cosas nuevas. Él dice que hace todas las cosas nuevas. Eso incluye tu pasado, eso incluye tus heridas, eso incluye esa vergüenza que te ha mantenido arrodillado durante años. Imagina por un momento la tumba de Lázaro. Llevaba 4 días muerto, había hedor, había corrupción, había desesperanza absoluta. Las hermanas Marta y María estaban convencidas de que ya era demasiado tarde. ¿Cuántos de ustedes han dicho esto? Es demasiado tarde para mi vida, para mi matrimonio, demasiado tarde para mis hijos, demasiado tarde para que yo sea feliz. Pero nuestro Señor Jesucristo no se detiene ante lo que el hombre considera muerto. Él llega al umbral de tu desesperación y grita con voz firme, esa voz que creó los cielos y la tierra, y dice, Lázaro, ven fuera. Hoy el Espíritu de Dios está gritando tu nombre dentro de esa cueva de depresión. Él está ordenando que las vendas de tu trauma caigan al suelo. Él está rompiendo los muros que te tienen atrapado para que no te quedes ahí adentro. Levántate. El rescate no es una promesa, es un mandato divino que libera tu alma hoy. Queridos hermanos, debemos de entender bien esto. El diablo te recuerda tu pasado, como ya lo hemos comentado, para que te sientas derrotado 1000 veces, una y otra vez. Todos los días te recuerda tu pasado. ¿Hasta cuándo va a dejar de hacerlo? Hasta que te mueras. El diablo trabaja los 365 días del año y no descansa. Por eso es importante estar firmes en la fe, para que tú le recuerdes su futuro al diablo, que va a estar en ese lago de fuego, y tú no. Dios te recuerda tu futuro para que camines en victoria. La cruz no fue un accidente. La cruz fue el plan maestro donde Dios tomó toda tu basura, todo tu dolor, toda tu inmundicia y la clavó en ese madero para que tú pudieras ser libre por esa sangre derramada en la cruz. Quizás, queridos hermanos, te sientes frágil o se sientan tristes, rotos, y gloria a Dios por eso, porque solo los que reconocen que están mal pueden ser llenados por el fuego del Espíritu Santo.
Dios no usa a los expertos, Él usa a los que saben que sin Él no son nada. Este es el momento, querido hermano, de tu rescate. Este es el día que Él hizo para tu libertad. Deja de mirar tu dolor, tus cicatrices como prueba de derrota. Míralas como una medalla de guerra de un sobreviviente que fue rescatado por un león de Judá, que ha sido probado por el fuego, que no te consumió. El fuego solo quemó las cadenas y hoy sales de la cueva no con olor a humo, sino con el aroma de la victoria en Cristo. Si estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir en plenitud de lo que Dios diseñó por ti y para ti, te pido en este momento que inclines tu cabeza, no por emoción humana, sino por convicción del cielo. Y vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, en este momento de gloria, desato sobre cada vida una unción de restauración que no conoce límites, que el trauma pierda su voz, que el abuso pierda su poder, que la vergüenza se convierta en honra. Y escribe en su corazón, Señor, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor mi Dios, como está escrito en Salmos 118:17. Lo declaramos en el nombre de Jesús, que su historia ha cambiado, que el rescatador lo ha tomado de la mano y ya no te soltará. Lo declaro en el nombre de Jesús, porque Cristo vive, porque el que te llamó es fiel para cumplir la obra que empezó en ti. Amén. Recuerda bien que ese rescate divino solo lo hace nuestro Señor Jesucristo y no el hombre. Por mi parte, queridos hermanos, hemos llegado al final de este tema. Mi nombre es Pablo Alt y te espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.